You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hoy, lunes de acciones nuevamente, 6 de noviembre del 2023, acá en el Chiringuito de Valores. En esta oportunidad me verán solamente a mí, a Eric Dahl. Juani en esta oportunidad ha tenido que hacer otras actividades. Estamos reacomodándonos, ya acercándonos a fin de año. Y realmente las actividades cada vez son más las que tenemos, tanto en el Chiringuito como en nuestras actividades profesionales individuales. Así que son todas muy buenas noticias, pero a veces se nos complica un poco continuar con los streams como venimos haciendo, ¿no? Los lunes, los miércoles y los viernes. Así que dicho esto, en el día de hoy lo que quiero presentarles es algo un poco diferente a lo que venimos analizando. Si bien esta es una sección pura y exclusivamente de acciones, ¿no? Lo que vamos a tratar de exponer hoy es un análisis distinto respecto a simplemente abordar la típica estrategia de analizar acciones individuales para poder identificar estrategias operativas según nuestro plan de trading, obviamente, porque acá siempre hablamos, hay muchos niveles de inversión y muchas maneras de abordar el mercado como un todo, ¿no? Y en particular nosotros lo que tratamos de acá de analizar son acciones en base a distintas estrategias que nosotros tenemos establecidos en nuestros sistemas operativos, ¿está bien? Que en general son discrecionales, pero que responden a una lógica de Elliott, de ciclos de Elliott. Pero en esta oportunidad, como les decía, lo que quiero mostrar es algo un poco diferente a lo que generalmente y tradicionalmente se analiza, para poder ver patrones que van más allá de analizar la dirección de una acción, ¿sí? Nosotros cuando compramos o cuando vendemos apostamos a una dirección. Es decir, si nosotros compramos un activo, estamos apostando a que su precio crezca, aumente, y si lo vendemos es totalmente lo opuesto. Lo que les quiero presentar en este día es estrategias adireccionales, ¿sí? O análisis por lo menos adireccional, que tiene que ver con la relación de activos. Es decir, yo no me involucro en la dirección alcista o bajista de un activo, sino en cómo se va a comportar el diferencial comportamiento interrelacional entre ambos. Es decir, y quiero explicar 4 ejemplos en este caso, ¿sí? Que van a ser consumo discrecional versus consumo básico, el mercado norteamericano versus el resto del mundo, lo que es el Nasdaq 100 versus el Nasdaq equiponderado, y luego lo que es el Nasdaq versus un ETF de bonos americanos, ¿está bien? Son todos activos que uno los puede operar perfectamente a través de ETF. Acá no estamos hablando de índices que son simplemente representativos, sino que pueden ser operados, ¿sí? Esa es la gracia también, es poder llevar a la acción estas estrategias y estos análisis. Y creo que comenzando con el análisis de consumo discrecional versus consumo básico va a quedar bien clara la idea, ¿sí? Nosotros cuando analizamos el ETF de consumo discrecional, lo que estamos analizando básicamente son aquellas empresas que tienen un comportamiento cíclico, ¿está bien? En relación a la economía. Es decir, cuando hay una expansión económica, tiende, digamos, cómo se genera la expansión, digamos, o cómo se propulsa la expansión es mediante un incremento del consumo. Y una vez que nosotros hemos consumido una serie de artículos para las necesidades básicas, el resto de dinero que nosotros tenemos disponible lo podemos consumir en aquellos artículos o servicios que en unas circunstancias de mayor restricción presupuestaria, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en términos más económicos, no lo haríamos. Es decir, si nosotros nos sobra dinero, luego de poder cubrir todas nuestras necesidades, pagar luz, gas, teléfonos, alimentos, vivienda, y tenemos un resto, bueno, ese resto va a ir a consumo discrecional. Cuanto mayor es la expansión económica, ¿está bien?, más dinero disponible vamos a tener. Digamos, esto obviamente en términos muy estilizados, ¿está bien? Esto es muy importante decirlo. Que justamente ese consumo extra tiende a volcarse a aquellos bienes y servicios que no solemos consumir cuando no podemos consumirlos, lo que favorece naturalmente a la expansión y el crecimiento de estas empresas. Es decir, si yo no tengo para comer, no me voy a comprar nuevos teléfonos,
está bien, por decirlo de una manera, o voy a ir menos al cine, ¿sí? Pero si yo tengo para comer, tengo mi casa paga, etcétera, voy a dedicar un parte de mi exceso de dinero, digamos, en otro tipo de servicios, ¿está bien? Entonces, con el quantitative easing de estos últimos 15 años, ¿sí? A partir de la crisis de 2008, lo que favoreció mucho es al consumo por la depresión de los tipos de interés. Nosotros sabemos que cuando se deprimen los tipos de interés, básicamente, digamos, habilita a la toma de créditos y esa toma de créditos genera un apalancamiento en la capacidad de consumo de las personas. Entonces, todo ese apalancamiento adicional que fue propulsado por esta política, ¿no?, muy laxa de tipos de interés y de expansión monetaria por parte de los principales bancos centrales del mundo, permitió salir de esa crisis del 2008. Por eso las políticas que tienen los bancos centrales tienden a favorecer, digamos, tienden a comportarse de una manera, entre comillas, anticíclica, porque no es solamente los bancos centrales, sino también los gobiernos a través de del incremento del gasto, ¿sí? Tienden a favorecer este tipo de actitudes por parte de la población. Básicamente, dejar de resignar consumo presente, ¿sí?, por un ahorro futuro, y decir, bueno, ok, me traigo ahorro del futuro para poder consumir más en el presente hoy y activar la economía, ¿está bien? Y eso se puede ver claramente en el ratio entre consumo discrecional y consumo básico, ¿sí? En el consumo, cuando nosotros tenemos un incremento de este ratio, ¿sí?, básicamente uno dividiendo otro, lo que estamos viendo es que hay una expansión de aquellas empresas que justamente se favorecen de este ciclo económico alcista o expansivo, ¿está bien? Y si nosotros observamos, y esto es bien bien claro, acá tenemos el mínimo luego de la crisis de 2008, ¿está bien? Cuando se desata la crisis de 2008, nosotros, y acá lo podemos ver bien, obviamente, por suerte en estos ETF tenemos bastante longitud hacia atrás, ¿sí?, histórico. En otros tenemos más acotados, pero la clave es lo siguiente. Antes de la crisis del 2008, nosotros estábamos disfrutando una relación, digamos, si bien más favorable a aquellos de consumo discrecional, porque la situación económica no estaba mal y de hecho se estaba experimentando esa burbuja justamente. Luego del estallido de la burbuja y la entrada a la recesión económica, se entra en un pico de donde básicamente no hay para consumir, no hay dinero extra para consumir más allá de lo consumo básico. Por eso cae tanto y se deprime tanto este ratio, ¿no? Desfavoreciendo obviamente a las empresas de consumo discrecional y favoreciendo a aquellas de consumo básico que también se les, digamos, catalogadas o están dentro del conjunto de las anticíclicas, ¿no? Justamente porque si hay una situación de caída de la actividad económica, yo puedo dejar de repente ir al cine, pero voy a necesitar seguir comiendo y pagando el techo, ¿está bien? Por supuesto que todo lo que es shelter hay toda una sección aparte, ¿no? Pero para ejemplificar, ¿no?, lo básico lo voy a necesitar seguir pagando. Eso es lo más importante. Entonces, con la crisis de 2008 se generó una depresión muy marcada en este ratio, donde obviamente consumo básico se sostenía y consumo discrecional bajaba mucho. Pero luego, ¿sí?, de la reactivación económica por la serie de medidas de índole monetaria y de expansión fiscal que han tenido los principales gobiernos a nivel mundial, permitió obviamente una reversión de ese ciclo, de esa recesión, y para poder dar inicio a una expansión económica, favoreciendo naturalmente a aquellas empresas de consumo discrecional. Y acá vemos esta tendencia alcista permanentemente desde los mínimos del 2008, ¿sí?, vamos a poner acá, hasta los máximos. ¿De cuándo? Los máximos justamente previos a que comenzara el ciclo de restricción monetaria por parte de los bancos centrales, con el objetivo de reducir las tasas de inflación, ¿está bien? Entonces, no es casualidad que desde el comienzo de la etapa de expansión monetaria, ¿sí?, en el mínimo del 2008, al máximo del 2021, fin del 2021, esté emparentado con esta reversión del comportamiento de los bancos centrales, ¿sí? Acá comienza una etapa de expansión y acá comienza una etapa de contracción, ¿está bien? Y de hecho podemos también mencionar aquí en el 2020, donde tenemos obviamente una caída muy abrupta del consumo de todo tipo, ¿no?, pero principalmente discrecional, porque la cuarentena súbita que sucedió durante marzo y la incertidumbre generalizada que había generó obviamente una reducción muy muy grande del consumo general. Pero de vuelta, el mismo problema.
Yo puedo dejar de ir al cine, pero voy a necesitar seguir comiendo. Entonces, ese tipo de consumo básico se sigue sosteniendo, por eso se deprime ese índice, porque el consumo discrecional es el que cae fuerte en momentos de contracción de la actividad económica. Y obviamente pasa exactamente lo mismo, pero de manera exacerbada. ¿Qué hicieron los bancos centrales en el 2020? Básicamente, seguir con la lógica de seguir deprimiendo los tipos de interés, ¿está bien? Y seguir expandiendo su base monetaria, ¿sí? Y obviamente por parte de los bancos centrales, de los gobiernos, seguir expandiendo su gasto fiscal para poder estimular esa economía que se veía deprimida en este caso por la pandemia, ¿sí? Y de hecho, cuando sale, vemos esa salida bastante empinada, con mucha fuerza, a punto tal de que sale, ¿sí? Acá donde está el círculo amarillo, sale, voy a expandir un poquito más la pantalla, sale de lo que es el canal alcista que tenemos marcado acá. O sea, se expandió tanto y se extralimitó tanto, ¿sí? ese consumo en exceso gracias a esas ayudas fiscales, esa expansión monetaria, esos niveles de tipos de interés ultra bajos, ¿sí? Que se exacerbaron post pandemia, que luego, con el advenimiento de la inflación y con la necesidad de cambiar la estrategia de política monetaria, se vio justamente durante todo el 2022 una caída muy sustancial de estas empresas de consumo discrecional. Entonces, conclusión, desde el punto de vista operativo, uno lo que puede hacer es llevar el control de este tipo de movimientos y de relación entre activos, y en este caso entre ETF, que componen un tipo de sector, digamos, del consumo discrecional, y otro tipo de sector que es el del consumo básico, ¿está bien? Pudiendo establecer ciertas oportunidades de compra y de venta, pero no necesariamente direccional, ¿sí? Acá no es que de repente el consumo discrecional, el ETF de consumo discrecional sube, ¿está bien? Y el de consumo básico baja, sino que ambas suben. El problema es que en una etapa alcista, como el que vemos en el gráfico acá, el consumo discrecional sube más que el consumo básico. Y eso justamente permite tomar valor de eso. Entonces, vamos a repasar un poquito los valores. Si nosotros hubiéramos comprado consumo discrecional y vendido consumo básico, ¿está bien? Durante el 2008 hasta fines del 2021 hubiéramos obtenido un retorno de 300%. No estábamos yendo comprados en ambos, ¿está bien? Estábamos yendo uno comprado y el otro vendido, ¿está bien? Por ende, los dos subieron, ¿está bien? Y si los dos activos suben, lo que nosotros vamos a ganar es en el diferencial entre ambos, ¿está bien? Y ese es el key de esta cuestión, ¿no? Nosotros no estamos simplemente comprando un ETF y apostando que siga subiendo al alza, ¿está bien? Sino estamos apostando a que el diferencial entre ambos activos se expanda, ¿está bien? Y de esa manera es donde nosotros conseguimos tomar profit, ¿no? Ganancias. Tal vez no son estrategias necesariamente de corto plazo, ¿está bien? Tienen, digamos, una visión un poquito más de mediano a largo plazo y que tiene vinculación con la macroeconomía, por lo menos en este caso. Pero son muy útiles para decir, bueno, ok, yo no me quiero jugar para una dirección del mercado, no me quiero jugar para el alza o para la baja, pero sí me quiero jugar para la expansión o la contracción de un diferencial entre tipos de activos, y en este caso el diferencial entre consumo básico y consumo discrecional. Y acá, si nosotros nos vamos un poquito más al presente y en la situación donde nos encontramos ahora, luego de toda la caída del 2022, ¿sí? Lo que observamos es que de vuelta se extralimitó y salió de este canal a la baja. Y luego cuando, bueno, todo lo que ya conocemos, ¿no? El punto de reversión que hubo y esta expectativa que se empezó a formular en el principio del 2023, del pivot de la Fed y tal y cual, permitió un poquito empezar a decir, bueno, ok, la política de hiper restricción monetaria que estaba teniendo la Fed está empezando a llegar a su fin y empezamos a favorecer un poquito los sectores de consumo discrecional en detrimento del consumo básico. De vuelta, se empezó a expandir este diferencial. ¿Está bien? Y luego la pregunta es, bueno, ok, este ciclo en el cual nos encontramos actualmente, ¿está bien? De contracción monetaria, por decirlo de una manera, ¿va a impactar negativamente en la actividad económica? Bueno, esa es la duda que todos tenemos, ¿no? Simplemente decir, ok, este aumento de tipos de interés y esta restricción y esta reducción de la base monetaria por parte de la Fed, ¿va a generar una recesión o no en Estados Unidos en este caso? ¿Sí o no? Y ese es el, digamos,
lo que nosotros tendríamos que empezar a buscar para poder decir, ok, si estoy avisorando una recesión, naturalmente el consumo discrecional va a empezar a deprimirse, ¿no? Pero el consumo básico va a seguir estando sosteniendo la economía, porque en definitiva necesitamos seguir consumiendo lo básico, ¿está bien? Por ende, la pregunta acá es, esto que vemos acá, ¿sí? Este canal alcista que favorece el consumo discrecional en detrimento del básico, ¿va a seguir siendo alcista? ¿O lo que nos estamos viendo, está bien, venir es que vamos a empezar a ver una debilidad cada vez mayor del consumo discrecional, ¿sí? Frente a una potencial recesión económica? Porque lo que estamos viendo hasta ahora es, bueno, manufactura, seguido por el índice de PMI, está en una recesión, pero servicios no, ¿está bien? Entonces, si servicios no, ¿esto va a poder seguir expandiéndose al alza? ¿Sí o no? Entonces, acá no estamos para poder definir, digamos, y dar una respuesta exacta a eso, ¿sí? Pero una de las preguntas que nos tenemos que hacer es eso. ¿Va a seguir esta lógica o no? De hecho, si nosotros observamos durante todo el 2008 al 2021, como mencionaba, la mayor parte del tiempo este diferencial se mantuvo en la parte superior de este canal, lo cual muestra cierta fortaleza de esa tendencia alcista en favor del consumo discrecional. Pero ahora, así como pasó en la crisis de la pandemia, ¿sí? Estamos debajo de ese, digamos, estando en una senda alcista, estamos en la parte más débil del canal, ¿está bien? Entonces, la pregunta es, si esto no puede ser superado, ¿está bien? ¿Vamos camino a la baja? ¿Sí? Y si vamos camino a la baja, ¿qué me conviene hacer? ¿Me conviene seguir comprando discrecional y vendiendo consumo básico o cambiar la estrategia? ¿Sí? Empezar a comprar consumo básico y vender consumo discrecional apostando a que este diferencial, ¿está bien?, se empieza a comprimir cada vez más, ¿sí? Favoreciendo una direccionalidad a la baja. Entonces, esto es una forma de poder abordar el mercado, pero sin estar necesariamente comprado, ¿está bien?, o apostando una dirección exacta en el mercado. Si nosotros estamos apostando de vuelta a contracción o expansión de diferenciales, ¿sí? En este caso, del 2008 al 2021, claramente el ganador fue consumo discrecional. Entonces esa diferencia se expandió en favor de ellos. Pero ahora está pasando exactamente lo contrario, o por lo menos hasta ahora es lo que nos está diciendo el gráfico. El punto es, ¿va a continuar en esa senda o no? ¿Está bien? Así que esa es una de las preguntas que nos tenemos que hacer, y así como nosotros estamos analizando consumo básico, y me estoy quedando sin tiempo porque una de las restricciones que nos hemos puesto como equipo es limitar los streams a tan solo 20 minutos, 15-20 minutos. De esta manera, con el mismo abordaje analítico, nosotros podemos abordar no solamente consumo discrecional y consumo básico, sino podemos analizar el mercado norteamericano versus el resto del mundo. Entonces, ¿qué me conviene a mí? ¿Está en el mercado americano o está en mercados que no sean americanos? ¿Está bien? Bueno, esto lo podemos analizar con dos ETF muy simples, ¿sí? El ACWI, ¿está bien?, que es uno de los ETF básicamente de MSCI que, digamos, considera todos los activos a nivel mundial, y el ACWX, que es exactamente lo mismo, pero que excluye aquellos equities, ¿está bien?, de Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá con este diferencial o con este ratio? ¿Sí? Si este ratio es alcista, lo que me está diciendo es que el mercado americano se está expandiendo, ¿sí? Se está expandiendo más, ¿está bien?, que el resto del mundo. Es decir, es una cuestión de velocidades, de vuelta, es otra forma de mirarlo. Nosotros tuvimos desde el 2008 a la fecha, ¿sí?, o hasta el 2021, final del 2021, una gran expansión de los mercados financieros por esta política de quantitative easing que han tenido los bancos centrales, ¿está bien? Pero ¿a quién ha favorecido más? ¿A todos los mercados del mundo o principalmente a Estados Unidos? Y como vemos en este gráfico que utilicé en este caso una regresión lineal, ¿está bien?, un canal de regresión lineal que lo tenemos por aquí, a ver aquí, acá tendencia de regresión, también para que me sea más fácil, porque tenemos, no es, digamos, exactamente perfecta esta suba que está teniendo, sino que es un poquito más empinada, pero bueno, no importa, eso será para otro capítulo. Claramente durante toda la expansión, ¿sí?, del ciclo previo, desde el 2008 al 2021, lo que hemos visto es que el mercado de Estados Unidos aceleró y fue más rápido que el resto de los mercados a nivel mundial. Y esto
favorece a que si yo hubiera comprado mercado americano y vendido el resto del mundo, ¿sí? O sea, no estoy apostando a una sola dirección, sino que me estoy vendiendo el resto del mundo, yo hubiera ganado. ¿Y cuánto hubiera ganado? Bueno, a ver, acá hay un poco de ruido porque justamente este ETF empezó en el 2008, ¿sí? Y eso siempre genera un poquito de ruido en cuanto a la calidad de información que hay, sobre todo porque al principio, cuando se lanza un nuevo instrumento, la liquidez no es tan buena, ¿sí? Pero tomando del punto de acá en 0,91 o en 1 directamente, lo que estamos viendo es que hemos duplicado, es decir, el mercado americano se duplicó respecto al mercado o al resto del mundo, ¿está bien? Lo cual, si yo hubiéramos tomado una estrategia de comprar Estados Unidos y vender el resto del mundo, ahora hubiera duplicado mi posición, ¿está bien? Entonces, y para cerrar el capítulo que inicia ahora, bueno, voy a ponerlo como capítulo 1. Lo que estamos viendo es maneras de poder comprar o vender el mercado, pero sin jugarnos en una sola dirección, sino en jugarnos en cómo se expanden o se contraen la relación entre activos. Así que dicho esto, vamos a subirlo a nuestro canal de YouTube. Está en TradingView también, por supuesto. Y vamos a profundizar en los próximos capítulos de Chiringuito de Acciones de los lunes en este tema que puede ser de mucha utilidad en un mercado donde tal vez dentro de los próximos años no sea tan direccional como el que hemos experimentado hasta la fecha, sino sea más sideways, ¿no? Sea más lateral. Y en esa lateralización, cómo poder ganar con estrategias adireccionales. Así que, dicho todo esto, muchas gracias por estar del otro lado. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes, en YouTube, en LinkedIn, en TradingView. Así que nos veremos el miércoles en el Giro Chiringuito. Y por supuesto el viernes en nuestro viernes de Chiringuito, donde hacemos análisis más macroeconómico a través de nuestro dashboard de Intermercados. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos el próximo lunes.